respecto a la competencia. ¿Por qué le digo competencia? Lo que le da competencia, jurisdicción al árbitro es el acuerdo de arbitraje. Siempre pensando en una materia que es de arbitraje voluntario, no arbitraje forzoso. De modo que si la cláusula o el acuerdo de arbitraje tiene un vicio de nulidad, lo que termina siendo es que la decisión de ese árbitro sea una decisión que emana, una sentencia que emana de un tribunal que es incompetente, a los efectos formales. En arbitraje doméstico, porque en arbitraje comercial internacional la ley establece un recurso especial que se llama el recurso de nulidad, que es el único recurso que procede en contra de la decisión del árbitro. A efectos de lo que nos interesa, siempre en materia de disposición de derechos, estamos hablando que todos los derechos son disponibles, salvo aquellos que la misma ley ha declarado como como indisponibles. ¿Y cuándo tenemos casos de derechos indisponibles? ¿Alguien se atreve a decirme? En materia laboral, por ejemplo. Material, ¿por qué? Porque en ¿Qué el fondo implica la protección del trabajador? ya haya una desigualdad entre el empleador y el empleado. ¿Y qué es lo que y esa cautela, o sea, tutela del legislador hacia el trabajador, se expresa en qué? ¿Una norma de qué tipo? De carácter de orden público, que son indisponibles por las partes. Es una norma de orden público. Entonces siempre vamos a encontrar que el límite de la disponibilidad de derechos termina finalmente en lo que son las normas de orden público. Ahora hay una discusión bien importante que se ha ido dando, más bien una evolución en materia de arbitraje, que es que dentro de una primera aproximación en el arbitraje es que cuando nos enfrentábamos como árbitros frente a una norma de orden público, los árbitros se abstenían de seguir conociendo o se declaraban incompetentes. Esa era la premisa inicial. Es decir, pasamos en un principio de decir, nos encontramos con una norma de orden público, yo no puedo resolver nada. Nos pasamos a otra siguiente, que es, mire, si usted como árbitro se encuentra que la materia sometida a su discusión existe ciertas disposiciones de orden público y por tanto no son disponibles por las partes, usted igual puede resolverla. Lo que no puede hacer es resolver contra esa norma de orden público. O sea, usted podría aplicar esa norma de orden público porque es de aplicación necesaria, pero usted no podría dejar de someter el conflicto a arbitraje o decir usted es incompetente porque existe una norma de orden público. ¿Se entiende la distinción o no? Pero profesores, incluso aunque estemos ante un árbitro arbitrador. Sí. A ver, hay un tema que es interesante justamente ahí. Si ustedes ven en los papers y los documentos que yo les subí, hay un artículo muy antiguo de Julio Filippi, que se refiere justamente a las facultades que tienen los árbitros arbitradores. Él tiene una posición que yo creo que es excepcional, porque no le dio a ningún otro que lo tenga. O sea, todos coincidimos que un árbitro arbitrador podría fallar contra ley. Una ley en sí misma no es una norma de orden público. Pero él dice que el árbitro arbitrador, por razones de justicia y de equidad, podría incluso fallar en contra de una norma de orden público. Y él pone el caso, por ejemplo, de la antigua ley de filiación que establecía en materia de derechos de los herederos, de los hijos, establecía una distinción. Por ejemplo, los hijos legítimos, o sea, los nacidos dentro del matrimonio, tenían derecho al 75% de la herencia. Mientras que los hijos naturales, que están reconocidos por el padre o la madre, solamente tenían derecho al 25% de la herencia. Es decir, no tenían los mismos derechos en materia de sucesión. En ese ejemplo dice que, como árbitro arbitrador, él podría cambiar esa norma y establecer, por ejemplo, una igualdad. Ahora, ese ejemplo hoy por hoy no tendría ninguna razón de ser, porque efectivamente la ley de 1985 estableció la igualdad entre los hijos, entonces hoy día está equiparado entre uno y otro. Pero él decía, yo por razones de equidad, razones de justicia, puedo ir contra ese norma de orden público. A mí me parece que en ningún caso un árbitro, aunque sea arbitrador, puede ir en contra de una norma de orden público, porque sería validar un hecho ilícito.
finalmente. Le agradezco su pregunta porque justamente eso nos permite hacer una distinción entre fallar contra ley, que en el caso de los arbitradores es posible, a fallar contra una norma de orden público. ¿Tienen alguna otra duda respecto de eso? ¿No? Vamos entonces a seguir. No entendí la definición, sinceramente. ¿Cuál? La diferencia entre fallar contra ley y fallar contra una norma de orden público. Las disposiciones de la ley no necesariamente contienen normas de orden público. O sea, no porque una ley establece, por ejemplo, norma prohibitiva o una norma permisiva, va a significar que esa implica una norma de orden público. Porque partamos de lo más básico. ¿Qué es el orden público para ustedes? No hablamos de orden público en desórdenes, ¿ah? Estamos jurídicamente hablando. Son normas que tienen un interés social o general sobre el particular y por ende tienen una relevancia especial y son inmodificables por la voluntad de las partes. Más que por el particular, son normas que son de tal importancia que no pueden ser modificadas por los particulares, porque revisten ciertos intereses superiores, ¿no es cierto? La siguiente pregunta que yo les planteo, ¿el orden público es estático o puede ir evolucionando? Evoluciona según las percepciones y concepciones de la sociedad, como también van cambiando. Exactamente, o sea, no podemos hablar de que un orden público que se mantiene rígido en el tiempo, porque lo que era orden público, por ejemplo, en 1915, hoy día sería un escándalo, ¿verdad? O sea, yo soy de la generación que estuvo en la discusión legislativa sobre la igualdad de los hijos. Y esa era una norma que podríamos decir que era orden público. La distinción que existía, que el legislador había impuesto, de las implicancias sobre el estado civil de ser hijo natural a ser hijo legítimo. Y hoy día alguien podría poner en duda que prácticamente la respuesta contraria es la que tiene que ser orden público. Hoy día yo creo que nadie se atrevería, a pesar de que si uno lee la discusión parlamentaria, habían principios fundamentales de protección de la familia, que establecieron igualdad de los hijos matrimoniales con los no matrimoniales, desestabilizaba el núcleo fundamental de la sociedad. Yo creo que hoy día prácticamente nadie, incluso los que votaron en contra de esa modificación, podría decir que existe o se justifica. Eso es un ejemplo claro de cómo el orden público va evolucionando. Lo mismo si nos vamos a orden público en materias específicas, como el orden público económico, la participación del Estado dentro de la economía versus las contrataciones, por ejemplo, que te hacen en el extranjero, una economía abierta, también pueden estar modificándose, evolucionando en el tiempo. Antes existía una doctrina en materia internacional, sobre todo de comercio internacional, que prácticamente los estados debían autoabastecerse y autorregularse, mientras que tenías en el sentido opuesto es que teníamos que tener economías abiertas, donde hubiera libre transferencia de bienes y servicios entre estados, bajando los aranceles, etc. También eso va cambiando. Entonces, justamente esta evolución que hay respecto de los efectos de tener una norma de orden público en un arbitraje es quizás una de las mayores evoluciones. Hubo un caso, por ejemplo, que fue de los primeros casos donde se planteaba este tema, era que había un contrato de comisión, estamos hablando de la época de Perón, donde un inversionista extranjero que se instalaba en Argentina había llegado a un acuerdo con ciertos agentes del Estado a través de un contrato. Y el árbitro se encontró que en realidad ese era un contrato que derivaba de la corrupción, de un acto de corrupción. O sea, era un contrato que en realidad, bajo el nombre de comisión, era un contrato de corrupción. O sea, yo, agente extranjero, me contrato a estos señores, que son especies de negociadores, si se quiere, o que tenían cierta influencia sobre algunos agentes del Estado, para que usted se adjudique tal o cual contrato. Y eso es muy común, o sea, no crean que esto queda en el pasado. Y en esa ocasión, el árbitro que conoció el asunto dijo, yo me acabo de encontrar con un caso de corrupción, yo me declaro incompetente, no es una materia que yo deba hoy día discutir. Hoy día, si tuviéramos un caso de ese tipo, sobre todo en materia de corrupción, la solución sería totalmente diferente. El árbitro
tendría que aplicar las normas de anticorrupción o que declarando que la pretensión tal o cual, si se ejecutara, sería validar un acto contra el orden público porque estaría validando un acto que su fuente es de corrupción. Entonces, esa es la mayor evolución que hemos tenido en la consideración. Hace unas clases yo les hablaba también del arbitraje en materia de concursos. ¿Se acuerdan de eso? Aquí tenemos quizás un ejemplo diametralmente opuesto. Tenemos un orden público económico que trata de resguardar los derechos de los acreedores a comparecer dentro de la masa en igualdad de condiciones para poder distribuirse de manera proporcional a su crédito, ¿verdad? Eso es lo que trata de mantener o resguardar las normas de derecho concursal. En un principio, si teníamos un caso de un caso de quiebra, incluso estando un arbitraje en curso, tenía que llevarse a la sede civil. Hoy día eso ya no ocurre. Hoy día se mantiene la jurisdicción del árbitro. Es más, nuestra ley permite que todo el juicio de quiebra, perdón, de liquidación concursal, se lleve frente a un árbitro en el caso que las partes lo acuerden. Es decir, ya vamos evolucionando a otro lado. ¿Alguien me puede decir otras normas de orden público que ustedes conozcan? Muchas Me del dijeron derecho la de del familia. derecho de familia porque estamos hablando del Estado civil, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Pero vamos a cosas quizá no tan cotidianas. Las materias de libre competencia, ¿son materias de orden público o no? ¿O es una cosa que la entregamos directamente a los privados, Sí. que ellos se autorregulen? Hay materia de orden público, al menos el llamado orden público económico, al menos la Constitución, por decirlo así, cuando se pongan en juego normas constitucionales. Pero cuando estamos hablando de la libre competencia, ¿qué es lo que se resguarda cuando tenemos una ley de libre competencia, una ley que resguarda el mercado de que no haya monopolios ni oligopolios? ¿Qué es lo que se está resguardando ahí? El interés de los consumidores finalmente para que no se les pase por encima. Muy abajo de los consumidores, pero más que nada el mercado, que tengamos un mercado ordenado, o sea, que nadie abuse, justamente porque finalmente si violáramos esas normas de orden público, que son las de libre competencia, quienes saldrían perjudicados serían finalmente los ciudadanos, comunes y corrientes. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, bueno, me pasé a otro tema, voy a ponerlas todas mejor, porque si no se me va a perder. La libre competencia, pero hay casos justamente donde, estando materias de libre competencia a nivel internacional envueltas, se ha resuelto que sí son arbitrables. En materias de derechos de autor. Lo hablamos en la clase pasada sobre los derechos de autor. ¿Alguien se acuerda qué es lo que implica un derecho de autor? Primero, ¿cómo nace el derecho de autor? ¿Alguien sabe? Alguien me dijo, creo que María Paz, si es que todavía sigue en el curso, que le gustaba tocar la guitarra. Si ella compone una canción, ¿cuándo la considero a ella como autora? Tienen que inscribirlo. Ya. Registrar en todo caso. ¿Por qué? Si alguien me roba la partitura o la composición y la lleva a registrar antes, ¿eso lo declara como autor? O sea, legalmente sí, pero realmente no, porque uno puede considerarse autor desde el momento en que crea la obra artística, pero otro Ese es problema el es que sea principio, oponible a Gabriel. tercero. Ese ¿Cómo? es el principio. Yo soy autor desde el momento de la creación, desde que yo creo la obra. Cuando ya la concreto, porque no basta, tengo una idea no es no me da derechos de autor. Pero si yo hago una creación literaria, artística, musical, desde ese minuto yo soy autor. Lo que pasa es que en el registro de propiedad intelectual, lo único que hace es darme una presunción simplemente legal de autoría. Y a través de hecho, yo tengo una protección legal, incluso si no tuviera registrado mis derechos, porque yo soy el autor. Yo tengo que probar que era el autor. Pero los derechos de autor, la determinación de quién es el autor, ¿podría ser arbitrable o no?
¿Qué creen ustedes? Porque ser reconocido como autor implica varias cosas. Primero, que el Estado me va a salvaguardar en mis derechos. Acuérdense que la ley de propiedad intelectual establece normas de protección y acciones que incluso pueden ser penales. ¿Alguien habló entre medio? Yo, que me pasa Fernanda. que en temas de derecho de autor lo más probable es que hayan como dos personas disputando en el fondo una autoría o algo así, pero como que me parece extraño que se pueda como solucionar ese conflicto privadamente y que sea un árbitro el que lo decida, cuando en realidad quizás pueden haber terceros involucrados que también reclamen autoría como sobre, como no sé, una Ese independencia. es el problema, que podría haber la determinación de derechos a través de la determinación de quién es el autor a través de arbitraje. Es decir, descartaríamos la determinación de quién es el autor por vía arbitraje, pero sí hay derechos conexos a esas autorías que pueden ser arbitrables, ¿verdad? Y estoy dentro del campo del derecho de autor. ¿Para qué quiero ser autor? ¿Solamente para satisfacer un impulso creativo? Disfrutar el bien. Porque el derecho de autor, recuerden que tiene dos variables. ¿Se acuerdan del constitucional? Hay un derecho moral de autor y un derecho patrimonial de autor. Todo es el mismo derecho de autor. Pero yo, por la creación, tengo derecho a que se me reconozca como el autor. Es decir, ustedes ven una foto en el diario, por muy pichiruchi que sea la foto, va a aparecer el nombre del fotógrafo, ¿verdad? Pero a él le pagaron. Entonces el diario no puede decir, no, es que yo la pagué, es mía. Sí, usted puede hacer lo que quiera con esa foto, pero usted me tiene que reconocer como autor, siempre. En cambio, el derecho patrimonial de autor es el que me permite a mí, aparte de ser reconocido, que es propio del derecho moral de autor, poder cobrar, por ejemplo, una licencia, porque esa composición musical sea reproducida. Yo, por ejemplo, trabajé muchos años en el Duoc, y lo que pasaba siempre en las semanas universitarias, o la semana, no semana universitaria, pero la semana esta de los estudiantes, que tenían como una especie de gente encubierto, la Sociedad de Derechos de Autor, que iba y veía cuánta gente había, y después nos llegaba una factura diciendo, mire, aquí corresponde que ustedes paguen derecho de autor porque hubo tantas personas y pusieron tantas canciones y esos son parte del catálogo nuestro. Eso es parte del derecho patrimonial de autor. Entonces, si por ejemplo J.K. Rowling escribe Harry Potter y cede sus derechos de reproducción a través del cine, ese contrato y las disputas que derivan de ese contrato, ¿son arbitrables o no son arbitrables? Aquí me hago me hago cargo de lo que hizo Fernanda. Ella dijo, mire, es que puede haber terceros involucrados y efectivamente un arbitraje es complejo. Efectivamente, yo no puedo determinar quién es el autor por vía arbitraje, pero los efectos de los derechos derivados de ese derecho de autor, ¿son arbitrables o son arbitrables? El aspecto patrimonial del derecho de autor debería ser arbitrable. Exactamente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde tenemos una norma de orden público, ese que es el reconocimiento del derecho de autor, que incluso me da, como yo les dije hace un rato, acciones penales, versus los actos de disposición. Recuerden que los derechos de autor, en su aspecto patrimonial, se pueden disponer libremente. La única diferencia es que tienen un plazo de vigencia acotado, 70 años después del fallecimiento del autor. Es decir, sus herederos podrían percibir las regalías que ese derecho implica. Es decir, lo primero, efectivamente, cuando tenemos un caso de derecho de autor, es una norma, es una materia que es de orden público, la determinación de los autores por los efectos que eso tiene, pero respecto de los efectos patrimoniales son totalmente arbitrables. Ahí tienen, por ejemplo, un caso donde hay una situación diversa entre la determinación de una materia de orden público, que en sus efectos sí es arbitrable. Patentes y marcas. Profesor, ¿Sí? profesor, Bruno. es que no había que distinguir entre qué tipo de árbitro también, porque no, o sea, el árbitro de derecho falla igual que un árbitro de un tribunal ordinario. ¿En qué sentido? En que me imagino que, no sé, pues me acuerdo que en la ley de arrendamiento, la 18.010, había Hay derecho había irrenunciable. claro, derecho irrenunciable, y se plantea la misma discusión sobre si eran arbitrables o no, y me acuerdo que había una postura que decía que si es que se trataba de un árbitro de derecho,
que en el fondo que no se lo dara, que no entrara a renunciar de algún modo estos derechos que eran irrenunciables y se podía someter a arbitraje, ¿no? Y la discusión justamente se da respecto si se puede llevar a arbitraje arbitrador. Esa es la discusión, más que en materia de arrendamiento. Claro, pero en el resto de los casos podría ser algo parecido, porque si que se Es que trata en de una norma este caso de es orden distinto, público, porque como que no habría problema, me imagino, en someterlo a un árbitro de derecho, ¿no? no, ninguno. O sea, dice la determinación del autor, que quién es el autor de la obra. Bruno. Sí, me refiero a eso. No, yo creo que eso no se puede llevar a arbitraje, aunque sea arbitraje de derecho, porque sería justamente una materia indisponible. Ahora, estas cuestiones son discutibles a cierto punto. O sea, podría eventualmente, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, o sea, derecho de autor, tenemos casos de arbitraje que incluso son forzosos, pero son la ley la que lo estableció, que son estos días les hablaba de las disputas entre los agentes que administran derechos colectivos versus agentes que utilizan esos derechos colectivos. Esas son materias que son arbitrables, porque son arbitrables porque la ley lo estableció así, y porque justamente dan cuenta de efectos patrimoniales respecto del derecho de autor. Eso es lo que yo quiero que les quede claro, que eso no se puede, eso es lo que sí se puede arbitrar. Respecto de quién es el autor, es una materia que es inarbitrable y tiene que ver siempre con los efectos que tiene esa determinación por parte para el Estado. O sea, una persona que se reconoce como autor de una obra produce un efecto erga omnes respecto a todo el resto. Y como les digo, y tiene hasta incluso acción penal. Es lo mismo que pasa en el caso de las patentes y marcas, que en materia de propiedad industrial. Yo puedo ser un inventor, puedo haber tercer titular de una marca, pero eso no va a ser una materia. A ver, para que me puedan, quiero que les quede claro esto, que a lo mejor no lo conocen. Para que yo pueda patentar un invento, ¿qué tiene que tener ese invento? ¿Qué particularidad? Reconocimiento por parte de la autoridad. Eso es lo final. O sea, para que yo tenga ese reconocimiento de titularidad de un derecho de propiedad industrial, tengo que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuándo? No Que no esté quiero que me hablen de... registrado, o sea, que Ya, anteriormente no esté registrado y que no sea confundible o semejante con otras cosas ya registradas, o sea, que eso es no para sea las igual marcas. ni que pueda ser imitación. En el fondo. Eso es para las marcas en general. Ah. Pero justamente respecto de las patentes de invención, voy a referirme únicamente a eso, lo importante es que haya una novedad. Tiene que ver con lo que acaba de decir Gabriel respecto a las marcas, que no se confundan. O sea, yo no puedo intentar patentar como invento la rueda, porque no tiene nada de novedoso, ¿verdad? Pero si yo logro inventar una especie de molino que incorpora agua, viento y sol, o sea, X, lo que ustedes quieran, y el proceso administrativo da cuenta que efectivamente es algo que es novedoso y que es un adelanto para la ciencia y la técnica, va a ser patentado. Y la gracia justamente de esto es que me va a permitir ser protegido por el Estado me va a reconocer, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, porque eso me da un derecho de prioridad además respecto de otras jurisdicciones, para que no me los copien. Y sobre todo, me da un derecho, que yo les explicaba, exclusivo y excluyente de explotar ese invento por cierto plazo. Y el Estado me va a defender ese derecho. Entonces ahí tenemos de nuevo un tema que la determinación del cumplimiento de los requisitos de patentamiento o de registrabilidad de la marca no puede quedar entregado a los particulares o a un árbitro. En cambio, todos los derechos derivados de eso sí pueden ser arbitrables. Por ejemplo, un licenciamiento de marca, un licenciamiento de la patente para producir el producto en otro lugar, las regalías, todo ese tipo de derivaciones de los derechos de propiedad industrial son arbitrables. ¿Se entiende también eso o no? Profesor, perdón, ¿qué fue lo último que dijo?
respecto de cómo pasa con derechos de autor. ¿Arbitrable? Todos los efectos patrimoniales derivados de ese derecho de propiedad sobre las patentes de invención y las marcas, todo eso es arbitrable. Los contratos de licencia, los contratos de distribución, los derechos de uso, todo eso va a ser protegido, o sea, podría ser protegido por, protegido no, resuelto por un árbitro. Pero si ustedes quieren, bueno, también podría ser, eventualmente llevar un conflicto con alguien que está utilizando su marca y quieren someter los efectos de eso al arbitraje, podrían hacerlo. Pero no, por ejemplo, aplicar las sanciones penales, porque eso es propio de la actividad del Estado. Ahora, en materia de libre competencia. Esto lo va a pasar muy rápido, ¿eh? Porque se nos viene un poquito el tiempo. Pasa un poco lo mismo, o sea, yo no podría llevar a arbitraje ciertas, la determinación de existir o no existir un acto contra la libre competencia. Podría ser únicamente respecto, por ejemplo, de... Voy a pasarle un caso en concreto, que es el caso Thales. Ustedes saben que la Unión Europea tiene una legislación comunitaria que, en este caso, en el Tratado de la Comisión Europea, los artículos 81 y 82, establece como materia de orden público la distribución, se lo voy a hacer resumir, de un mercado. En este caso, Thales con Euromisil se asociaron, perdón, hicieron un contrato de distribución de mercado. ¿Cómo se llama eso? Cuando dos empresas se reparten un mercado. ¿Asignarse zonas o cuotas? Sí. Es una especie de colusión, ¿o no? No, la colusión es más específica. Esto hablan territorialmente. Tú te encargas de Europa del Este, yo me encargo de Europa Occidental. Y no nos metemos entre nosotros. Es lo que dijo mi compañero al final, es que asignarse cuota de mercado. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Pero eso igual es Sí. parte de las colusiones, o sea, una manera de coluirse, asignarse cosas de cuotas de mercado. Pero en específico, ¿cómo se llama eso? Es súper fácil, ustedes que son los hijos de los Netflix de narcos. ¿Cómo se llama eso? Carteles. Un cartel. Un cartel, qué bueno. Entonces ellos hicieron un cartel. Y entonces la norma dice que todo acuerdo encaminado a objetos será nulo. ¿Qué ocurrió? Se lleva a arbitraje y se resuelve a favor de una de las partes. El incumplimiento de esta situación. ¿Y qué ocurrió? En el arbitraje se condenó a Thales como responsable del incumplimiento del contrato que se libró con Euromisil, distribuyéndose el mercado, pero no declaró los términos de ese contrato como nulos. ¿Ok? Declaró que hay un incumplimiento y en este caso, pero Thales Euromisil no reclamó que fuera nulo el contrato por estar en contra de un orden público. ¿Qué ocurriría en ese caso? Si tenemos una sentencia arbitral que declara un incumplimiento de un contrato, que es objeto, que no es objeto ilícito. ¿Verdad? Nula la sentencia, yo creo, ¿no? Uh-huh. Es lo que diría en este caso. Ahora, se da un caso, una situación bien particular. Efectivamente, Thales fue y recurrió de esta sentencia pidiendo la anulación del laudo. La anulación, como ya les dije en arbitraje comercial internacional, son aquellas materias que son contrarias al orden público. ¿Ok? Ahora, en este caso, cuando la Corte de Apelaciones de París revisa el recurso de anulación, da cuenta de que Thales nunca hizo presente esa situación dentro del juicio. Por tanto, ¿en qué situación queda el árbitro en ese campo? ¿Sería nula? Yo creo que sí era nula. Pero la Corte de Apelaciones de París dijo que no era nula, porque en realidad entrar en el fondo de ese juicio, revisar si el contrato es nulo o no es nulo, no la sentencia, implicaría sobrepasar los límites del recurso de anulación. Es decir,
el recurso de anulación tiene ciertas causales que son específicas y concretas, y mi control como tribunal de anulación únicamente debe referirse a verificar si la sentencia cumple con esas condiciones. Lo que, por ejemplo, la jurisprudencia francesa ha dicho, que ellos pueden anular un laudo o no darle la ejecución a un laudo extranjero, solo en la medida que el vicio de ese laudo sea tal que logre enceguecer al tribunal que está conociendo ese recurso. O sea, que sea tan evidente, tan obvio, que yo lo voy a poder resolver. Yo sí creo, más que... yo le daría una vuelta justamente aquí, que es que el laudo es anulable porque la cláusula arbitral, y aquí quizás un problema de qué causal fue la que invocaron, se refería a materias que eran inarbitrables porque son de objeto ilícito. Yo no puedo tener un contrato que en sí mismo se refiera o sea, que tenga por objeto un acto contra el orden público, que justamente es un contrato de cartel. Entonces, ¿te queda más o menos claro esa distinción? Igual les voy a enviar los materiales para que lo tengan acá a mano, para que lo entiendan más. Lo mismo pasa con el arbitraje y la corrupción. En este caso, cuando tenemos casos de corrupción, lo que el árbitro debería hacer es declarar, por ejemplo, que el contrato es nulo, cosa que no hizo en el caso Tales. Yo sí creo que debería declarar el contrato nulo, aunque no se lo pidan porque es contra el orden público. Pero estoy aplicando justamente el norma orden público en favor de la discusión arbitral. Distinto es, que lo pueden ver y discutir más a fondo, es si está obligado o no a traspasar los antecedentes a los tribunales penales para que inicie la investigación. Y en derecho tributario, por ejemplo, también es una materia que se ha discutido si es o no arbitrable. Hoy día hay cierta corriente en Chile a que ciertos puntos puedan ser sometidos a arbitraje. O sea, que el fisco pueda participar de arbitraje. Siempre es una teoría en Chile, no es nada concreto. Pero en Estados Unidos ya tienen casos de arbitrabilidad de causas tributarias. En definitiva, yo les puedo decir que cuando estamos frente a una materia de orden público, para cerrar este tema, el principio es el siguiente. No por existir una materia de orden público en nuestro arbitraje, que puede ser principal o puede ser secundaria a la materia de discusión específica, esa materia va a ser en sí misma inarbitrable. El requisito se cumple en la medida que el árbitro falle conforme a esas normas de orden público. Es decir, un árbitro no podría ir contra la norma de orden público, tiene que aplicarla, porque es una aplicación necesaria. ¿Les queda claro ahí o no? Ahora, todo va a depender de lo que estemos hablando, no es un principio absoluto. Eso me interesa también que lo sepan. Pero, como les digo, el principio justamente es que pasamos de, nos encontramos con una norma de orden público de aplicación, o que está involucrado el orden público, sacamos el arbitraje. No, hoy día se aplica la norma de orden público contra el arbitraje en la medida de lo posible. Salvo que, porque me van a tirar probablemente el tema de la familia, sean materias que específicamente ha dicho el legislador que no pueden someterse a arbitraje, que son materias de arbitraje prohibidas. ¿Dudas? Antes de entrar a la discusión de la cláusula del último grupo, estudio. Profesor. Francisco. Pero puede ser esto como un arma de doble filo en el sentido de que finalmente lo que el árbitro considere como una materia de orden público, una discusión de orden público, no lo sea para el juez que finalmente va a conocer del recurso. A ver, eso es importante también porque cuando yo elijo, por ejemplo, sede de arbitraje, que ya dijimos que no es una sede física, sino más bien jurídica, y elijo ley aplicable al contrato, y por tanto el árbitro va a tener que resolver conforme a esa ley el conflicto, tengo que encontrar cierta coherencia. Yo siempre les pongo el ejemplo de los países que tienen legislación musulmana, por ejemplo, donde en la Sharia el cobro de intereses está penado. ¿Ok? Partamos de esa base. Tenemos un contrato que, de acuerdo a su ley aplicable, permite el cobro de intereses, pero la sede del arbitraje está en un estado que encuentra que está penado el cobro de intereses.
el árbitro tiene que tener mucho cuidado, por ejemplo, de encontrar la coherencia entre otorgar una sentencia conforme al petitorio, o sea, por ejemplo, capital más intereses, y que se pueda ejecutar. Entonces, efectivamente hay ciertas normas que son de orden público, que en el lugar concreto, el juez que puede conocer de esa causa, para él sea que está dictada contra el orden público. Ahora, y quizás Francisco estaba un poco adelantando, pero hay una determinación aquí que es diferente, que es la concepción de un orden público internacional y la distinción con un orden público local. Y quizás nos estamos adelantando demasiado hoy día en esta clase como para eso, pero lo podemos dejar para el inicio de la siguiente para no atrasar. Pero efectivamente puede haber una distinción entre lo que, si el árbitro aplicó bien la norma, versus si esa sentencia, resultado de una aplicación correcta de la norma, aplicable al conflicto, en el momento de la ejecución o de la dictación del laudo, va a ser o no anulada. Por eso que también las anulaciones pueden ser totales o parciales. Yo puedo anular parcialmente una sentencia arbitral, como tribunal local. En este caso, imaginemos la Corte de Apelaciones respectiva, conociendo un recurso de nulidad del laudo, podría eventualmente anular solamente aquella parte que va a contra el orden público, pero dejar la otra perviviente. Pero ahí entramos a un tema que es más de discusión en términos ya de la internacionalidad o no de los laudos, de la teoría de localización o de deslocalización, que es algo que la vamos a ver en internacional privado. Ahora, llama la atención esto que en materia local somos bien reglistas. Entonces, cuando nos encontramos en arbitraje doméstico con normas de orden público, normalmente son excluidas del arbitraje. Por ejemplo, se los van a dar cuenta en materia de discusión que puede existir un juicio particional, cuando hay ciertas materias que el árbitro no puede conocer. No puede conocer porque le corresponden a un tribunal civil. Imagínense que tienen un problema de herencia en un juicio particional y una de las partes dice, mire, es que en realidad mis copartícipes, que así se llama en una partición, fueron indignos de suceder y yo estoy dentro del plazo y voy a pedir que se declare. Señor árbitro, por favor, decláreme esto. No, el árbitro no puede conocer de eso. También, por ejemplo, respecto de las modificaciones del testamento, una acción de reforma del testamento no es propiedad, no le toca conocer al árbitro, aunque fuera muy eficiente, no le toca conocer. Somos bien, en esta materia, bien formalistas. Ya, voy a dejarlo hasta acá porque si no nos vamos a alcanzar con la materia que nos corresponde respecto del otro grupo. Yo es que después me quedo con las preguntas en particular. Pero una cosita chiquitita del tema de la fecha alternativa, que ¿Ya? no hay ninguna posibilidad de que tengamos dos. Lo que pasa es que, por ejemplo, la fecha que está ganando es una fecha en que algunas personas también tenemos otra solemne. Entonces, como es oral, no podría ser que algunas personas tengamos otra fecha. Mire, si me llegan con una autorización de la dirección de estudios, porque soy medio disciplinado, no tengo ningún problema. Ya. Pero que sea por escrito. Ya, si le damos una autorización de la DAE, pues, buenísimo. Gracias. Ya, ¿a quién le toca exponer su cláusula? A nosotros, profesor. Bruno. ¿Y son el contrato? El de comisión, de la minera. Ok. ¿Y quién es el vocero de su contraparte? ¿Nosotros, profesor? Josefina. Sí. Danay, la Camila, la Tamara. ¿Por qué? A ver. Ya. Melé de compañía era uno. Y Gajardo y Vargas y compañía. A ver, ¿quién iba por la Sociedad Legal Minera? ¿Alguien sabe lo que es una Sociedad Legal Minera? ¿Cuáles son los requisitos de constitución de la Sociedad Legal Minera? ¿No? Nadie. O sea, ni los que estaban negociando por la Sociedad Legal Minera. Minero es un OBR y lo tenemos en quinto. Y luego mi grupo Bruno, era de ¿usted es el abogado de la Sociedad Legal Minera o no? Somos solamente abogados en este asunto de comisión, profesor. Pero, ¿me contesta la pregunta o no? Sí. Lo primero es ver qué es lo que es su cliente. Es un
cuasi contrato, ¿no? Claro, Que como no su es nombre lo como, dice, se forma por el Ministerio de la Ley. sí, es como una comunidad sobre una pertenencia minera. Ujú, pero se le da el carácter de sociedad, No sé. el Código Minería. Perfecto. El señor Y- Soña es el experto en minería en nuestro estudio, profesor. ok. Ya. El experto Entonces, nomás, pero no. quiero saber? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes como sociedad legal minera? ¿Cuáles eran? Más allá de un procedimiento rápido, más allá, ¿qué buscaban con este contrato? ¿Cómo? ¿Cuál es el objeto del contrato? Pero su objetivo como el objetivo de su cliente. ¿Por qué a su El cliente le objetivo, interesaba celebrar el contrato? claro, el punto central del cliente con el que buscaba vender la minera en el fondo era hacerlo de un modo rápido, buscando la confidencialidad, de modo que el comisionista no después salga a divulgar las informaciones técnicas y confidenciales respecto de la mina. ¿Pero no se Y, supone que ese es el objeto? O sea, que salga a venderlo. claro, pero en el fondo no respecto a terceras partes que puedan en el fondo hacerle ¿Quién lo la va a comprar competencia. entonces? Sí, pero ¿quién lo va a comprar? Si no tengo la información. ¿Cómo? Si tengo un contrato de comisión y en la comisión se genera el pago una vez que lo venda y me ponen confidencialidad, yo creo que no se cumple mucho el objetivo porque normalmente se publican en los diarios. Lo lógico, ¿no? Que toda la idea del cliente era que fuera un trato más personal con las partes compradoras. Esa es la idea de confidencialidad. Del hecho de presentarle un prospecto del resultado del estudio. Porque esto tiene dos patas. Una era hacer un estudio y después vender. Sí. Ya, pero si yo soy comisionista y se lo mando a Tamara, por ejemplo, el prospecto, ¿estoy violando la confidencialidad o no? Sí, o sea, el tema es que la confidencialidad tenía que mantenerse a sí mismo respecto a las negociaciones del comisionista, por lo que entendimos de la entrevista del cliente. O De sea, en manera que no- realidad lo confidencial son los términos del contrato, no de las prospecciones y Ya, pero voy a ser más específico. ¿Ustedes entendieron bien que su cliente en realidad no tiene ni el dinero, ni los aspectos, ni las competencias técnicas para hacer por sí mismo el estudio o no? ¿Entendieron eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, ustedes cuando establecen un procedimiento de solución de controversia, prefieren algo donde sea, donde salga arrancando el comisionista. No. No. Toda la idea, de hecho, era tratar de mantener la relación con el comisionista. Ok. Ok. ¿Y ustedes, la Melé y compañía? ¿Quién es la vocera, el vocero? No, nosotros somos Gajardo, Canarias. Vargas y Cia. Ah, sí, eso. ¿Ustedes son Melea? Bruno. Ok. Nosotros somos Canarias. Ya, Canaria, entonces, ¿cuál era el objeto? La Camila va objetivo. a pasar a exponer los intereses de nuestro cliente y el objetivo en virtud de los cuales intentamos o redactamos, mejor dicho, la cláusula. Ya. Sí. Entonces, ¿qué monos pintan la Reserva Pública? Josefina, ¿qué es lo que es? Soy la coordinadora general de nuestro estudio. La Managing Partner. Ok, Camila. Sí, nosotros en primer lugar, respecto del contrato, buscábamos asegurar el pago de la remuneración de la contraparte al momento con posterioridad a la venta, ¿cierto? También respecto de los posibles conflictos técnicos que puedan surgir respecto del informe que tiene que hacer nuestra representada y igual que la contraparte, mantener las relaciones, la buena relación. A usted lo que le interesaba mayormente era que, hecho el estudio, no saliera con la carpeta a cuesta y lo vendiera por fuera. Claro. Y que no los cambiaran.
Exacto. Ok. Y que nos Perfecto. paguen. Ok. Ya. ¿Y cuál fue? ¿Se me puede proyectar su cláusula en común? O pillarlo tú. Profesor, si pudiera autorizar Sí. a la Sofía a que vea a Sofía Merea. A la socia principal. Sí, porque no Sí. puedo Ya, compartir ahí. pantalla. Ya. ¿Se ve? Todavía no. Al menos yo todavía no. ¿Ven los demás o no? Yo veo la pantalla negra. No, todavía no. No, está en ¿No? negro todavía. Que a mí ya me, o sea, a mí ya me sale que está compartiendo la pantalla. Ahora sí. ¿Ahí? Ya. CNA. ¿Por qué el CNA? Ese fue uno... Ay, perdón. No, Es que, dale usted. ese fue uno de los puntos por los cuales como que habíamos en un principio llegado a un acuerdo. Sin embargo, nosotros fuimos las que básicamente queríamos ese centro, pero fue por un tema de costos y también por un tema de especialidad de los árbitros. El centro se enfocaba, bueno, al menos nosotros cuando vimos el reglamento, principalmente este se enfocaba en la búsqueda de árbitros especializados en la materia y de hecho cuando no existía acuerdo entre las partes de a quién definir como árbitro, proponía 9 personas que eran especializadas en la materia, o sea, como que se enfocaba más en eso. Y por el tema de costos también, porque uno de los intereses de de nuestra parte fue, y lo manifestó, era el hecho de que implicara los menos recursos económicos posibles. Ok. ¿Y el reglamento establece un proceso de negociación y conciliación? Sí, establece negociación y conciliación o mediación previa. Y lo incluía en el costo, entonces eso también fue otro tema. Pero, ¿conciliación, dice? Sí, es que habla en el capítulo que se refiere en el reglamento sobre eso, de negociación y mediación previa, habla de que se puede establecer un mediador o conciliador para esa segunda parte. Por lo tanto, frente al requerimiento ya en la negociación, nos pareció que finalmente, y la cláusula en común lo permitía de acuerdo al reglamento, que era como lo fundamental que queríamos lograr nosotros, mantener el Centro Nacional de Arbitraje. Entonces, Ok. por eso entendimos que sí se podía. O sea, el primer argumento en todo caso se aplica para todos. ¿Ah? Estoy buscando el reglamento acá, porque me queda la duda si hubieran hablado de conciliación previa. Sí. O no sé, nosotras nos guiamos porque cuando trata la parte de la mediación, habla del mediador o conciliador. Entonces, entendimos que permitía ambas posibilidades, o sea, permitía esas posibilidades. Sí. No estoy pensando otra cosa, más bien formal. ¿Y los de Meleda y compañía? ¿Cuál es su posición respecto a eso? Nosotros, de hecho, estuvimos a punto de no llegar a acuerdo por este mismo... Fue el principal punto del centro. debate. Porque en general en todo lo demás teníamos más o menos acuerdo, pero en esto discutíamos principalmente porque no encontramos muchas referencias, por ejemplo, laudos arbitrales, procedimientos respecto al CNA, entonces preferíamos irnos por el diablo conocido del CAM. Entonces, pero Sí, pero finalmente... no, mi problema finalmente no es ese, ¿ah? Mi problema respecto al uso de las palabras que estén. Porque en realidad el reglamento puede variar mayormente, a ver, cláusula sin apelación, cláusula con apelación, derecho... Pero bueno, profesor, la verdad es que al final seguimos en el tema del CNA porque
Por lo mismo, Te vuelvo a insistir, a mí no me complica el... No me Sí, pero complica yo creo que eso. también interesa decir que seguimos porque el interés de nuestro cliente era, sabíamos que no podíamos vender la mina solo, entonces teníamos que mantener la relación con el comisionista y no podíamos no llegar a acuerdo en esto. Claro, pero la idea es que lleguen a acuerdos en cosas que pueden cumplir. Porque, por ejemplo, yo leo acá, contra el fallo, está bien, con negociación y conciliación previa conforme al reglamento arbitral. Y yo veo el reglamento, no hay ninguna parte del reglamento que aparezca renegociación y conciliación previa. Profesor, pero acá en el Fallando- artículo 71, en el inciso segundo, habla sobre el proceso de mediación y conciliación, que va a comenzar con la audiencia preliminar. Mediación y conciliación son distintas. Claro, nosotros igual tuvimos como en un principio la discusión también con el otro grupo, la negociación del día previo que hicimos, y nosotros pensábamos en una mediación y el otro grupo pensó en conciliación, y al final llegamos al acuerdo de ¿Quién es que... quién? Porque no me hablen del otro grupo, que no sé quiénes son. La sociedad minera, los representantes, el grupo de MLA y compañía, ellos nos propusieron la conciliación, ya nosotras teníamos la mediación en un principio en nuestra cláusula, y al final llegamos al acuerdo de que fuera conciliación, porque igual preferimos como el principio de autonomía de la voluntad, y poner conciliación en vez de mediación. Pero ¿saben la diferencia entre uno y otro, no? Sí, de hecho nosotros la propusimos porque a partir de lo que leímos en los textos, la diferencia de la mediación y la conciliación, además de la diferencia más obvia que era que proponían las bases de acuerdo, era principalmente que eran tiempos más cortos, precisamente porque el conciliador formaba parte del acuerdo y principalmente porque se concentraba más en temas objetivos por sobre los subjetivos, y dado que la mayor fuente de controversia posible dentro del contrato era a partir de cuestiones técnicas, creímos que como eran las cuestiones técnicas las que iban a suscitar eventuales controversias, un conciliador técnico podía aportar mucho al proceso. Sí, es que vuelve al mismo tema de los otros estudios, que quizás confunden mucho el objeto del contrato en sí mismo con las posibles controversias que pueden resultar de ese contrato. ¿Ok? Porque puede ser un caso de incumplimiento de contrato o sin incumplimiento de contrato. O sea, es un tema de derecho civil puro y duro. De si está bien, por ejemplo, en el caso de construcción quizá un poco más distinto, porque si estamos hablando de que quiero utilizar los materiales correctos, es un tema que quizás es más técnico, efectivamente. Pero eso podría ser resuelto también no resuelto, sino asistido por un perito. O sea, a mí lo que me enreda en el reglamento del que efectivamente tiene la alternativa que fuera conciliador o mediación, y ustedes también sabían que el conciliador les va a dar bases de acuerdo. Claro. Pero nosotros No estoy juzgando si es bueno o malo, quiero saber si ustedes entienden eso. Sí, sabíamos las diferencias. Y que el mismo conciliador va a ser su árbitro. Sí, también Ya, eso... ¿Y por qué les gustó eso? Eso es por un tema de... También ambas partes querían vender dentro de un año, entonces estimamos que era más conveniente que el mismo árbitro sea el conciliador sea el árbitro, porque ya tenía una aproximación a modo de tercero de toda la controversia, cosa que si la conciliación no funcionaba, no había que volver a instruir de nuevo a una persona sobre el caso, sino que ya tenía al menos todos los elementos de juicio un poco más armados, cosa que podía acelerar un poco el arbitraje. Eso estimamos como que era un... ¿Y cuáles son, para cerrar esto antes que se nos vaya todo el mundo, cuáles son a su juicio los eventuales conflictos que podrían darse? Más allá del encabezado de su cláusula. Por nuestra parte, las posibles ¿Quién es nuestra parte? Canarias. Ya. Establecimos de que los principales conflictos eran en cuanto, o sea, al menos el riesgo era que incumplimiento del contrato en cuanto al pago de la remuneración. Ok. Y también en cuanto a cuestionamiento de los estudios técnicos que se iba a realizar por esta parte. Ya. Básicamente. Y del O precio sea, si estaban bien o no estaban mal hechos. técnicos. Ok, y respecto de los del loguito, de GB. Nosotros somos el loguito. Ah, perdón, que me lea aquí. Ya, ok. Es que me También lea la una confidencialidad. mujer.
No sé por qué. Meleda, ¿cuáles eran los conflictos que ustedes vieron desde su posición que podían darse? En temas de elegir a la misma persona, No. Estamos hablando del conflicto en general. Ah. No, bueno, primero que nada, que no se cumplía el contrato en el plazo adecuado. También problemas con parte del contrato en el plazo adecuado. en la primera parte, en la primera cláusula, Ujú. que las partes estipularon o sea la comisión se establece por un año, por el plazo de un año, el cual puede prorrogarse de manera escrita. También vimos, o sea, en caso de si no se podía realizar la compraventa dentro de ese año, también analizamos varios problemas respecto de los informes técnicos como los realizaba el comisionista. En ese sentido también analizamos mucho ese tema, también todo lo que es el tema de la confidencialidad. ¿Cuál es el problema que lo haga el comisionista? ¿Perdón? Que nosotros quedamos un poco a la mano del comisionista en cuanto al precio. Pese a que estipulaba un precio mínimo de 5 millones de dólares, creo que eventualmente podía ser mucho más, dependiendo de los estudios. Entonces, si es que los estudios estaban mal hechos, eso afectaba directamente en el precio. Pero quiero que piensen como comerciales, no piensen como abogados. Si estaba mal hecho el estudio, el comisionista ¿en el sentido de que ¿no? estuvieran sobreevaluado o subevaluado? Subevaluado. Estuvieran subevaluados. Subevaluado. ¿Y quién pierde si está subevaluado? Todos. Ambas partes. ¿Por qué ustedes tenían miedo de que la otra parte, que son los comisionistas, que tenían el interés? Esto es lo mismo cuando los abogados fijan una cuota litis para poder tomar un caso. O sea, mientras más saque, más gano. Claro, eso lo habíamos visto, pero de todas formas quedaba la eventualidad de que existieran errores porque nos quedábamos solamente a manos del comisionista. Pero aquí quizás es un error que lo van a ir sobrepasando con el tiempo. Los contratos no son competencia. Sobre todo este tipo de contratos. Estos contratos son de colaboración. Entonces siempre tienen que mirar a su contraparte como quien los va a ayudar, no quien se los va a fregar. Esto no es una compraventa. Aquí, mira, me sacas mejor precio, más ganamos todos. Entonces, quizás, estoy pensándolo al revés. Si tengo, yo como sociedad legal minera, estos criterios nomás, no estoy juzgando si está bien o está mal lo que hicieron usted. No tengo los medios para poder hacer un estudio, y este es el que me aceptó mis términos en términos generales. No digo que me tengo que conformar con lo que tengo, sino que por algo llegué con ello. Primera cosa. Y lo segundo es que me pongo a pensar en el caso contrario, que esto esté sobrevaluado. O sea, hacemos un estudio y decimos que está lleno de petróleo, no sé lo que quieran, ¿vale? Si dijimos 1 millón, lo vamos a vender a 20.000 millones. Imagínense eso. Obviamente, el que me compra no compra haciéndome caso a mi estudio. El que me compra también va a hacer su propio estudio. Entonces, también ese es un dato. O sea, si llega el otro y me dice, mira, ¿sabéis que la diferencia son 500 millones de dólares? Estáis sobrevaluados. Ahí quizás tengo que revisarlo de otra manera. Pero me entienden que no consideren siempre los contratos y sus co-contratantes como su competidor, sino los contratos son siempre de colaboración. Cualquiera sea el objeto, finalmente. Cualquiera sea el objeto. Pero, como les digo, esta es una cuestión que tienen que ayudarse a pensar, o sea, no pensar tanto como abogados. O sea, los abogados, ¿en qué sentido? En pensar siempre lo peor que puede pasar. Cuando ustedes evalúan los riesgos, vean, ¿en qué podemos tener un problema? Pero lo que me estoy fijando en que lo que ustedes pusieron como problema son cosas que quizás podrían serlo, pero normalmente no deberían serlo. Porque ¿para qué va a querer perder el comisionista plata subevaluándolo? A mí, yo creo que hicieron pueden detectar los comisionistas que sean como, volvemos al ejemplo de la viuda rica, que me encuentro una cabra más joven y me cambien. Después que hice yo toda la pega.
Entonces, eso quizás es un tema que le podría preocupar al comisionista. Y de cierta manera, a la sociedad legal minera le interesa que no se les vaya, al menos hasta que le hagan el informe. Háganse súper... yo creo que es bueno hacer una cierta analogía con los servicios que uno presta como abogado. Cuando a mí me contratan, nada me garantiza que me vayan a sacar la mitad del juicio. Imaginemos que tengo la demanda, la contratación, réplica y dúplica, y mi cliente se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Te voy a cambiar. Y yo hice toda la pega argumental. Entonces, ¿cómo me garantizo después ese honorario? A través de un contrato, ¿verdad? Entonces, lo peor que puede pasar como abogado es que me quieran cambiar la mitad. Entonces, ¿qué tengo que poner en mi contrato de honorarios? Que me tienen que pagar aunque me cambien. Claro. ¿Me entienden? Entonces, tienen que considerarlo un término más práctico y siempre pensando que su contraparte no es un competidor suyo, sino que es alguien que estamos colaborando entre los dos. Pero siempre hay que pensar como abogado en qué es lo peor que puede pasar. Ese es nuestro trabajo. Pero, profesor, Cristian, los que, o sea, los que no están en este se pueden ir porque si tienen clase después. es que yo entiendo lo que usted dice y tiene razón, pero me pasa que en este caso nosotros, en este punto en particular, colgamos un poco de las manos del comisionista. Entonces, como muy difícil, pese a que existe un interés por hacer bien las cosas, a veces no se hacen bien. O sea, ese es el tema de la cláusula de resolución de conflictos. Entonces, Pero ahí sería un incumplimiento del contrato. sí, pero por eso en el fondo este tema de la Ustedes, Cristian, estaba por la minera, ¿no? por la minera, sí. A mí, quería yo, si fuera la minera, dentro de lo posible, que el procedimiento de determinación sea súper rápido. Sí. Sea súper rápido. Si es con mediación o sin mediación, puede ser. Pero eso es otra cosa. ¿Ok? Yo creo que sí. O sea, como aproximación, me parece que está bien. Yo lo que no logro determinar bien es si ponderaron el efecto de que fuera un conciliador. Porque a mí es un bastante gusto. A mí me gustaría que una persona que ya conoció, a ver, tiene que ver también con lo que es el procedimiento en sí mismo. Una mediación, una conciliación supone muchas veces que tengamos audiencias privadas. Audiencias privadas en que la gracia que tienen es que yo voy a revelarle al conciliador o al mediador cuáles son mis temores o cuáles son mis puntos débiles dentro del procedimiento. Y si esa persona después me va a juzgar, yo creo que esa libertad para poder declarar que tiene eventualmente la parte, lo va a pensar dos veces. Si me sabe que en realidad yo me equivoqué y fui negligente, ¿cómo lo tomo yo como conciliador o mediador si después me toca juzgar? Por eso que a mí al menos no me gusta esa idea. Porque pierde una parte importante de lo que es el proceso de solución amistosa. Y que le da ese carácter especial a la mediación. Las audiencias individuales son un punto para que las partes se desahoguen con el mediador. Eso nosotros lo planteamos en la negociación, pero como que no llegó a un buen puerto. O sea, Cristian, profesor, quiero ser claro en eso. No Canaria, estoy diciendo que es bueno o malo. No, sí. Porque Lo planteamos como una posibilidad. Así como yo dije no, de esto, hecho, yo dije lo otro. No, si de hecho tuvimos acuerdo finalmente en dejarlo así como se lo mostramos a usted. Pero lo pensamos, o sea, que podía ser un... Y discutimos bastante con la minera respecto a si poner mediación como tal o conciliación, y finalmente como Canarias terminamos cediendo a la propuesta efectuada por la minera. No, pero yo pensé que Canarias quería conciliación. No, Canarias quería mediación y terminamos cediendo por la propuesta que nos hicieron la minera. ¿Verdad? Ahí nos faltó ese punto quizás. Y al final, igual nos preocupaba la rapidez del procedimiento. Claro. Porque igual nos hizo sentido en la otra parte de que quizás si no íbamos a mediación íbamos a dilatar más las cosas,
En cambio, con la conciliación podíamos andar más rápido. Como que ese fue nuestro razonamiento, de también por qué aceptamos cambiar la mediación por la conciliación. Perfecto. ¿Ya? Ok. ¿Les gustó su ejercicio o no? Sí. ¿Se sienten Profesor, motivados? eso sí, al final como que, ¿usted qué hubiese hecho? Como su punto de vista. Eso no me corresponde a mí decirlo. Profesor, yo tengo una La idea duda. es aprender, profesor. No, pero sí, si aprenderse es así, pensando prácticamente. Tengo una duda con respecto a las cláusulas de confidencialidad que mencionó anteriormente.